Bien, mis hermanos, el título que el Señor me dio para este tema en esta mañana es una pregunta. La pregunta es, ¿cuál es tu prioridad? Ese es el título del tema. ¿Cuál es tu prioridad? Y para eso vamos a buscar una historia en la Biblia que yo sé que ustedes la conocen desde arriba hasta abajo. Es una historia que le hemos escuchado mencionar varias veces, la hemos leído. Y está en el primer libro de Samuel, capítulo 4, 1 Samuel capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante. Allí está la historia que yo sé que ustedes la conocen. Pero antes de entrar a leer el capítulo 4 de 1 de Samuel, quiero hacer una recapitulación de los primeros capítulos. Vamos a ver lo que dice el contexto para entonces poder entender el capítulo 4. Porque a veces entramos directamente al tema, pero no sabemos el por qué Dios dice esta palabra y por qué se mencionan tantos detalles si no conocemos el trasfondo. Lo primero es que ustedes conocen quién era Samuel, ¿verdad? Samuel, la Biblia dice que era profeta de Dios, era sacerdote de Dios y era que también juez de Israel, ¿verdad? Eran tres títulos que tenía que eran muy importantes. Aparte de eso, la Biblia dice que era nazareo. El nacimiento de Samuel fue un milagro de Dios. Su madre, llamada Ana, era una persona que era estéril, no podía tener hijos. Y dice la palabra que esta mujer, al no tener hijo, vivía humillada porque había otra mujer que tenía a su esposo se llamaba Elcana, que esta mujer llamada Penina la humillaba. Vivía encima de ella diciendo: tú eres estéril. Tú eres una persona maldita, porque se creía en aquellos tiempos que una persona estéril era una maldición de parte de Dios. Ahora, imagínense el sufrimiento de Ana como mujer, ustedes que son mujeres, cómo vivía esta mujer cuando quería darle un hijo a su esposo y no podía hacerlo. Ahora, un día, dice la palabra, que esta mujer fue al templo, allá a Silo, donde estaba el sacerdote Elí, y dice la palabra que un día ella se arrodilló ante Dios y comenzó a orar a Dios. Y aunque la Biblia no explica tan detalladamente la oración de Ana, pero yo voy a imaginarme lo que Ana le dijo al Señor. Señor, yo estoy aquí en el templo orando. Tengo muchos años que me casé con mi esposo. Soy estéril, no puedo tener hijos. Y para colmo, esta mujer llamada Penina me tiene a mí hasta la coronilla, diciéndome que soy una estéril, que soy una maldita, que tú no me amas, que tú no me quieres. Y ahora yo he venido ante ti a derramar mi corazón. Y yo quiero que tú, Señor, me dé un hijo. Y ese hijo que tú me des, yo lo voy a dedicar todos los días de su vida a tu ministerio. Amén. Esa fue la oración de Ana. Una oración de corazón, que es la oración que Dios escucha. Porque a veces somos medio mecánicos con las oraciones, pero Dios escucha tu oración sincera, lo que tú sientes en tu corazón. Así que dice la palabra que esta mujer, cuando hizo su oración, dice que Dios la escuchó. Amén. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Escuchó su oración. Y a cabo de un tiempo, esta mujer sale embarazada. Y así como ella le prometió a Dios, cumplió. Ahí tenemos un principio. A Dios se le cumple lo que tú prometes. A veces nosotros decimos: Señor, si tú me levantas de esta cama, yo que estoy enfermo, yo te voy a servir todos mis días. O yo me voy a bautizar. Y muchas veces pasamos nosotros por dificultades, problemas, y le prometemos eso a Dios. Pero desde que se va el problema, se olvidó Dios, se olvidó todo. Pero aquí dice la palabra de Dios que Ana cumplió con lo que había prometido. Así, cúmplele a Dios lo que tú le has prometido. Y si sabes que Dios tiene un propósito contigo en esta mañana. Si tú estás aquí en esta mañana, no es porque alguien te invitó, porque tú pudieras decir que no, ¿verdad? Sino Dios a través del Espíritu Santo te trajo a este lugar. Y Él quería que tú escucharas esta palabra. Así que, mis hermanos, Ana salió embarazada, tuvo su hijo llamado Samuel, que el nombre Samuel es un nombre importante, aunque tiene dos significados. Shemuel, la palabra Shen, significa nombre, y él significa Dios. Recuerda que la palabra él en el hebreo es la partícula corta de Elohim. O sea, Elohim es el nombre de Dios. Es decir, que Samuel llevaba el nombre de Dios. También con el favor de Dios fue que Ana salió embarazada. Así que
más adelante usted conoce la historia, que ella dedicó a su hijo, a Dios, todo el tiempo de su vida. Pero hay algo que me llama la atención del capítulo 2, versículo 12. ¿Por qué razón Dios levantó a Samuel como profeta? ¿Por qué Dios levantó a Samuel como su portavoz? Bueno, el capítulo 2, verso 12, dice lo siguiente, y escucha esta palabra, lo que dice aquí. Dice el versículo 12, los hijos de Eli eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué eran los hijos de Eli? Hombres impíos. Ahora, esta palabra impíos, yo sé que ustedes la han escuchado muchas veces, ¿verdad? La palabra impío, a mí se me enseñó desde hace mucho tiempo que consta de dos palabras. La palabra pío significa santo y la palabra in es que no es santo. Pero debo decirle, mis hermanos, que esa palabra es una palabra prácticamente en latín. Y la Biblia fue escrita en el hebreo. O sea que la traducción al idioma latín, desconocemos muchas cosas si no vamos al texto original. La palabra hebrea que se utiliza para impío es la palabra bene belial. Ahora, esta palabra, usted sabe que me gusta mucho explicar un poco para que usted pueda entender y vayan conmigo. La palabra bene belial es una palabra que significa sin, la palabra bene significa sin, y la palabra yaal significa sin gracia, significa una persona sin propósito, sin valor. Es decir, que esa palabra beni yaal es una palabra que está traduciendo como una persona sin valor, una persona que no tiene prácticamente el conocimiento de Dios, no el conocimiento intelectual, sino que no lo obedece. Ahora, esta palabra bene yaal también se sale la palabra Belial. Usted ha escuchado la palabra Belial, ¿verdad que sí? En la Biblia. Ahora, en en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 15, allí dice la palabra de Dios algo interesante. Pablo dice, ¿qué armonía hay entre Cristo y Belial? Ahora, ¿quién es Belial? Belial es el diablo. En Juan capítulo 8, verso 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las cosas de vuestro padre usted las quieren hacer. Es decir, mis hermanos, para que usted pueda entender ahora en español, cuando la Biblia dice que los hijos de Eli eran impíos, eran que eran hijos del diablo. Se lo expliqué más claro. Eran que era una persona hija de Satanás, que hacían los designios de Satanás. Ahora, usted me diría a mi hermano, ¿y cómo es posible si Satanás tiene hijos? Usted lo puede ver en toda la Biblia. Por ejemplo, primera de Juan capítulo 3, verso 8, dice que Satanás tiene hijos. Los que no son hijos literales, que nacieron de él por procreación, sino que son hijos espirituales. Y en la Biblia encontramos nosotros muchos hijos de Satanás. Por ejemplo, Faraón, encontramos que mandó a matar los muchachos. El mismo Herodes, cuando mandó a matar los muchachos y quería matar al Cristo. Todas esas personas que ustedes ven en la Biblia eran hijos de Satanás. Entonces, en esta mañana, hermano querido, tú que estás aquí presente, tienes que saber que hay dos caminos. ¿Cuántos caminos hay? Dos caminos. O tú eres hijo de Dios o eres hijo del enemigo. Ojalá que tú cojas la mejor parte. Porque es un privilegio ser hijo de Dios, ¿sí o no? Es un privilegio ser hijo de Dios, que Dios nos llame su hijo. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y dice el mismo Juan, y lo somos. Ahora, ¿cuántos son hijos de Dios en esta mañana? Gloria al Señor, mis hermanos. Somos hijos legítimos de Dios, reconocidos por el cielo y lavados en la sangre de Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, continuando el tema, dice aquí que los hijos de Eli eran personas impías, personas que no conocían a Dios. Ahora, ¿qué hacían los hijos de Eli? Si usted sigue leyendo todo el capítulo 2, esos muchachos lo que hacían era que cuando, ustedes saben que habían sacrificios que se hacían para el perdón de los pecados de las personas, llevaban el corderito, etcétera, etcétera. Esos corderitos bonitos que ellos veían, esa carne bonita, dice la Biblia que la tomaban con un gancho o le decían al siervo, al criado, dame de la mejor carne para ellos comérsela. Cosa que era contrario a la que dice la palabra de Dios. El sacerdote era que debía ministrar
los asuntos de Dios, y esa carne era sacrificada y había una parte que se le daba al sacerdote, claro está, y a sus hijos, pero no era la mejor carne. No era esa carne, porque esa carne era sagrada para Dios. Ahora, aparte de eso, ¿qué hacían los hijos de Elí? Bueno, capítulo 2, verso 22 dice: Elí era muy viejo, pero cuando supo que sus hijos hacían todo esto a Israel, como dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué hacían los hijos de Elí? Que dormían con las diaconisas de la iglesia. Porque esas eran que velaban la puerta del tabernáculo. Yo se lo voy a explicar en español. Usted sabe que yo soy así. Dormían con la diaconisa de la iglesia. Ahora, mis hermanos, es un pecado bien grave ante los ojos de Dios. Eso es un pecado terrible ante los ojos de Dios. No solamente porque está viviendo con hermanas de la iglesia, fuera del matrimonio, sino porque estaba viviendo en el templo de Dios. Hermano, esta casa de Dios es para respetarla. Aquí venimos a adorar a Dios. ¿Verdad que sí? Y tenemos que respetar las cosas sagradas de Dios, porque la presencia de Dios está en este lugar. Hasta para caminar en este lugar, que es un lugar santo, tenemos que caminar hasta con prudencia, mis hermanos. Sin embargo, aquí dice la Biblia que estos muchachos dormían con las hermanitas en el templo. Pero dice el versículo 26 que por lo menos Dios tiene hijos fieles que no hacen ese tipo de barbaries. Dice aquí versículo 26, mientras tanto el joven Samuel iba creciendo y haciéndose grato delante de los ojos de Dios y delante de los hombres. Amén. ¿Se le parece este versículo al mismo de Jesús? ¿Verdad que sí? Que Jesús crecía en estatura y gracia para con Dios y los hombres. Hermano, Dios tiene hijos fieles en su casa. Hay personas que, bueno, ustedes saben que la Biblia menciona que hay trigo y cizañas, ¿verdad? Aquí hay trigo y hay cizaña, lamentablemente hay que decirlo así. Pero Dios tiene hijos fieles que le obedecen su palabra. Yo espero que en esta mañana tú seas un hijo de Dios, que obedezca la palabra de Dios, que camine con Dios, que Dios te pueda ver y que no solamente Dios te vea, sino que los hombres, las mujeres puedan decir, ese o esa es un siervo del Señor. Qué bonito, ¿verdad que sí? Cuando testificamos solamente con lo que podemos presentar. Aparte de la carátula que tenemos que tener CD bueno también, ¿verdad que sí? Porque no solamente la carátula, hay que tener CD bueno, ¿verdad? Lo espiritual, lo de adentro. Entonces, mis hermanos, siguiendo más adelante, porque estamos haciendo un resumen, en el capítulo 3, entonces habla la Biblia del llamado de Dios a Samuel. Ana dedica a Samuel en el templo, recibe esa bendición el sacerdote Elí, iba creciendo en gracia con Dios. Pero dice algo más, dice el versículo, capítulo 3, verso 11. Digo Jehová a Samuel, ya estoy hablando de los pecados que habían cometido los hijos de Elí y que Dios ahora está contra la casa de Elí. Ahora, ¿quién era Elí? Elí era el sacerdote. El sacerdote, mis hermanos, en la Biblia era la persona que debía caminar con Dios, debía traer personas a la iglesia para que conocieran de Dios. Era el líder espiritual de la iglesia. Pero vemos que Elí era un líder flojo, ¿verdad que sí, hermano Bernardo? Era un líder flojo, porque se me parece a Aarón también, que Aarón fue, bueno, ya lo leímos la semana pasada, que se dejó persuadir por el pueblo, se atemorizó, hizo lo que el pueblo quisiera y tiré anillo, tiré arete y salió un becerro de oro. ¿Cómo que salió un becerro de oro? Fue el que lo hizo. Entonces, Elí era un padre permisivo con sus hijos. Porque dice aquí el texto bíblico que dijo Jehová a Samuel, yo haré una cosa, o escuchen esta palabra, yo haré una cosa en Israel que a quien le oiga le zumbarán ambos oídos. Ustedes que saben y que bueno, que somos dominicanos, no sé si algunos países pueden decir el mismo término que utilizamos nosotros. A veces nosotros estamos en un lugar y cuando estamos solos ahí meditando, de un momento a otro comienzan los oídos como a zumbarnos. Y el término que usamos los dominicanos es, me está mencionando. Ojalá que sea para bien, porque yo tengo los oídos que me están zumbando y alguien me está mencionando. Ese es el término que utilizamos, ¿verdad? Mis hermanos, lo que está diciendo el texto bíblico era eso mismo. Que cuando Israel escuchara lo que Dios tenía para con ellos y para con la casa de Elí,
la gente iba a memorizar, iba a penetrar su corazón, que hasta temor le iba a dar lo que Dios le iba a hacer a Elí. Y por eso dice que le zumbarán los oídos, dice la palabra. Pero dice aquí algo más, que eso es lo que me llama la atención. Dice aquí, el capítulo 3, verso 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Ahora dice el versículo 13, escucha esta palabra. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. ¿Por qué? Por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él no se lo ha impedido. ¿Sabía Elí lo que estaba cometiendo sus hijos, sí o no? Sí. ¿Y se lo estaba permitiendo, sí o no? Esto es grande para nosotros como padres. Porque yo tengo 3 muchachos, ¿verdad? Y ustedes lo saben. Nosotros como padres tenemos un rol muy importante en los caminos de Dios. Tenemos que velar por nuestros hijos. Y cada vez que yo veo este texto, me marca mucho porque nosotros como padres no podemos ser permisivos con los hijos, ¿verdad? Tenemos que traer los hijos a la iglesia, que vengan a la iglesia, que escuchen la palabra de Dios. Cuando llegue el tiempo, si ellos quieren coger otro rumbo, pero por lo menos escuchar la palabra de Dios, conocen de Dios, ¿verdad? Entonces, si nos dicen a nosotros como padres, mira, tu hijo está haciendo esto, ¿cuál es el deber mío como padre? ¿Qué está pasando? Tengo que poner el ejemplo, ¿verdad que sí? Que me escuchen mis hijos. Entonces, bueno, la regla comienza por entre casa, dice un dicho, ¿verdad? Entonces, nosotros como padres tenemos que velar por nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque ellos están bajo nuestro cuidado hoy en día. Y Dios va a pedir cuenta, hermano, de nosotros como padres sobre esos hijos. Entonces, tenemos que velar por ellos. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Están las cosas espirituales o no lo están? Entonces, esto es una palabra que hasta para mí me ha marcado mucho. Ahora, ya pasando más adelante, el capítulo 4, que es el que vamos a estudiar, solamente le estaba dando un resumen y va bonito el tema, ¿verdad que sí? Va muy bien el tema. Ahora vamos al capítulo 4, que es el que más me interesa. Dice el capítulo 4, verso 1, Samuel hablaba a todo el pueblo de Israel. Por aquel tiempo salió Israel a librar la batalla contra los filisteos y acampó junto a Eben-Ezer. Yo quiero aclarar algo, mis hermanos, porque como estamos estudiando la palabra, que no es leyendo por leer, a mí me gusta dar algunos datos. Mire, en el capítulo 1, en la primera parte dice, Samuel hablaba a todo Israel, punto. Usted que hay un punto allí, chequen su Biblia, me gusta que vean su Biblia. Samuel hablaba a todo Israel, había un punto, y después dice, por aquel tiempo, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir, mis hermanos, que esa parte que menciona aquí, que Samuel hablaba a todo Israel, no pertenece al capítulo 4, sino que en la traducción al español se le añadió esa parte. Es decir, que esto le concierne al capítulo 3, porque ustedes ven que no tiene lógica, y también lo podemos nosotros ver y deducir, porque Samuel no iba a dar la orden al pueblo, salgan a pelear contra los filisteos. Él no podía dar esa orden. Sí, claro, la podía dar, pero dice que pedían la batalla. Entonces, si pedían la batalla, no era porque era orden de Dios. Entonces, Samuel no tuvo nada que ver con eso, porque esta parte le corresponde al capítulo 3. Y eso no es raro en la Biblia. Usted me dirá, hermano, pero ¿por qué tú dices eso? No es mi tema, pero quiero explicarle algo. Por ejemplo, ustedes saben que el capítulo 1 de Génesis habla de la creación, ¿verdad? Del día 1 al día 6. Pero ustedes ven que en el capítulo 2, entonces comienza a hablar del sábado, que dice que fueron acabados los cielos y la tierra, su gran contenido, etc. Ustedes ven que no ha terminado en el capítulo 1 la creación, termina en el capítulo 2. Entonces, el capítulo 2, versículos del 1 al 3, no pertenece al capítulo 2, sino que pertenece al capítulo 1, porque ahí que se cierra la creación. ¿Me doy a entender? En el séptimo día. Entonces, ya de ahí adelante, debería comenzar entonces el capítulo 2. Eso no es raro en la Biblia, pero ya son los temas que no tienen que ver con salvación. Eso tiene que ver con conocimiento. Entonces, dice aquí que por aquel tiempo salió Israel a librar la batalla contra los filisteos y acampó junto a Eben-Ezer. Esa palabra Eben-Ezer, yo sé que usted la ha escuchado muchas veces, ¿verdad? ¿Cuánto conoce esa palabra? Eben-Ezer. Hasta aquí no ha ayudado Dios, ¿verdad? Eso es lo que siempre interpretamos. Ahora, esa palabra Eben en el hebreo es la palabra piedra en el español.
Y la palabra eser es la palabra ayuda. Es decir, que Eben eser lo que significa piedra de ayuda. Eso lo comprobamos en el capítulo 7, cuando leemos que Samuel tomó una piedra, ¿verdad que sí? Y la puso en un lugar y marcó ese territorio, que de ahí para allá Dios lo había ayudado. Entonces significa piedra de ayuda. Y Dios de paso, es la misma palabra en hebreo que se utiliza para cuando Dios dice, le haré una ayuda idónea a Adán. Eben Kenedó es la palabra que se utiliza. Entonces, la misma ayuda que Dios le dio a Samuel para librarlo fue la misma ayuda que Dios le dio a Adán para que Eva fuera su esposa. Amén. ¿Me doy a entender? Entonces, dice aquí, dice más adelante, mientras los filisteos acampaban en Afet, los filisteos presentaron batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue ¿qué? Vencido. ¿Por qué los filisteos vencieron a Israel? Sencillamente porque no consultaron a Jehová. ¿Quién es que libra la batalla? Jehová Dios. Anoche yo predicaba aquí, yo decía que Éxodo 14:14 dice, vosotros estad tranquilos porque Jehová peleará por vosotros, ¿verdad? Vuestra batalla. Eso dice el texto, capítulo 14, verso 14. Entonces, como ellos no consultaron a Jehová, ellos perdieron la batalla. Ustedes notan aquí que no menciona que los ancianos ni que nadie del pueblo fue a consultar con Dios para pelear con los filisteos. Siempre que se iba a una batalla, se consultaba con Jehová. Porque a Dios hay que consultarlo, ¿sí o no? Si tú tienes por emprender algún trabajo, algo que tú tienes en proyecto, una casa, tienes que consultarlo con Jehová. Presenta, hermano querido, todos tus proyectos delante de Jehová. Porque Dios es el que te va a dar los conocimientos, te va a dar la sabiduría para que tú puedas lidiar con lo que te vienen adelante. Por eso que nosotros, por cabeza dura, como decimos los dominicanos, es que nos pasan las cosas. Porque a veces nosotros no queremos consultar a Jehová. Consulta a tu Dios porque Dios tiene palabra para ti. En todo lo que tú vayas a hacer, tenemos que poner a Dios en primer lugar para que Él nos dé la bendición. Amén. Entonces, por esa razón, ellos perdieron la batalla. Y dice más adelante, delante de los filisteos, los cuales hirieron en el campo, dice la palabra, como 4,000 hombres. O sea, como 4,000 personas de Israel, de esos soldados, fueron vencidos porque ellos no consultaron a Jehová. Pero dice más adelante, dice el versículo 3, cuando volvió el pueblo, escúcheme esta palabra ahora, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová? Oigan, ¿quién fue que lo hirió a ellos? Fue Jehová, dicen ellos. Su pecado, y fueron los filisteos los que lo hicieron. Por sus pecados fueron vencidos. O sea, ahora le está echando la culpa a quién? A Dios. Wow, el ser humano es increíble, mis hermanos. Increíbles somos los seres humanos. Justificarnos delante de los ojos de Dios. Eso pasó desde el pecado. Ustedes saben que Adán, dice la palabra de Dios, que Dios descendió y le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Ay, Señor, me escondí porque estaba desnudo. Ay, ¿por qué tú estás desnudo? ¿Comiste del árbol que te dije que no comiera? Ah, no, la mujer que tú me diste por esposa me dijo que comiera y yo comí. Y cuando va donde Eva, ah, no, la serpiente me engañó. Justificarnos delante de los ojos de Dios. Siempre somos así. Y aquí vemos nosotros que ellos le echan la culpa a Dios. Porque cuando el ser humano se encuentra entre la espada y la pared, tiene que culpar a alguien. Entonces se rompe la soga por lo más débil. Lo más débil, humanamente hablando, pero es lo más fuerte que Jehová. Entonces aquí vemos nosotros, mis hermanos, culpando a Jehová. Ah, ¿por qué nos ha herido Dios en esta mañana? Hermano, si Dios te hirió, es porque algo tú has cometido contra Él. Es porque te falta consagración. Es porque te falta oración. Es porque te falta lectura de la palabra. Es que te falta comunión con Jehová. Dios no es un Dios que anda hiriendo al ser humano. Dios te ama, hermano querido. Y es lo que quiere lo mejor para ti. ¿Cómo tú crees que un Dios misericordioso va a herirte a ti, tú andando recto por su camino? Jamás eso va a pasar en la Biblia. Pero dice aquí que ellos dijeron que Jehová lo había herido. Dice aquí, vayamos a Silo. Oiga ahora la idea, discúlpeme si ofendo con esta palabra, la idea macabra, si se puede decir, no es un término malo,
que se idearon los ancianos allá en Israel. Oigan bien que dice aquí: vayamos a Silo y traigamos el arca del pacto de Jehová, para que estando en medio de nosotros nos salve de mano de nuestros enemigos. Oiga, hermano, ustedes saben lo que es el arca del pacto, ¿verdad que sí? El arca del pacto, para aquellos que quizás no conocen el término, era una caja, un cajón de madera que Dios había dicho a Moisés que le hiciera. Tenía una tapa encima llamada el propiciatorio, habían 2 querubines, y dentro de esa arca había algo especial. Primero tenía los 10 mandamientos de Dios, 2 tablas de piedra que fueron escritos por el dedo de Dios en 2 tablas. Tenía la vara de Aarón, que fue con esta que se abrió el mar rojo, y tenía un potecito de maná, recordando que Dios sustentó al pueblo cuando estaba en hambre, en el capítulo 16 de Éxodo, allá en el desierto, como dice, con el maná. Entonces, mis hermanos, esta arca del pacto, Dios se manifestaba encima del propiciatorio. Eso es lo que Dios hacía. Dios se manifestaba allí. La Shekinah descendía a esa arca y Moisés y Aarón podían ver la gloria de Dios allí. Pero en este momento Dios no estaba con ellos. Porque yo no leí esa parte por razón de tiempo, pero si usted lee el capítulo 3, cuando se habla del llamado de Samuel, dice que la luz, que era el candelabro de oro que había en el santuario, se había apagado. Y por eso que ustedes ven que Samuel dormía en el templo y no le pasaba nada. Aunque Samuel era levita, hijo de Elcana, que era levita, pero al lugar santísimo solamente era una sola vez al año que se entraba. Y era el sumo sacerdote que debía entrar. Pero ya como el pueblo estaba en pecado, Dios no se manifestaba en el templo, no se manifestaba allí. Por esa razón, ahora dice aquí la Biblia que los ancianos se idearon buscar el arca del pacto para que esa arca del pacto lo defendiera contra sus enemigos. Hermano, usaron el arca del pacto como un amuleto de buena suerte. Y hay que tener cuidado, mis hermanos, cuando utilizamos las cosas sagradas de Dios. Escuchen bien esta palabra: para algo secular o para beneficio nuestro. Ellos tomaron esa arca irreverentemente, sin nadie decirle, porque el arca no podía sacarse del templo. Así que este es un principio para nosotros, que las cosas que están aquí en este templo son cosas sagradas para Jehová. De aquí no se puede mover absolutamente nada, hermano querido, porque esto le pertenece a Jehová. Bueno, el día que nos mudemos, si tenemos que mudarnos a otro lugar, otro local, lo podemos hacer. Pero esto que está aquí, cada mueble, cada silla, esto le pertenece a Jehová. Aunque yo sé que tiene dueños terrenales, que nosotros dependemos de ellos, pero esto le pertenece a Jehová de los ejércitos. Yo decía en un lugar que fui, que a muchas veces aquí no se usa, pero ustedes saben que hay templos que usan las sillas plásticas, ¿verdad? Para completar, o sea, tenemos aquí los bancos de la iglesia, pero a veces tienen sillas plásticas por algunos eventos que se hacen. Y yo decía, yo me atreví a decirlo por lo que yo he conocido de la palabra, que eso también le pertenece a Jehová. Y allá en Dominicana se utiliza mucho que cuando se muere un familiar, se murió fulano, vamos a buscar la silla de la iglesia para llevarla al velorio. Hermano, eso no pertenece a Jehová. Si usted puede alquilar esa silla en otro lugar, hágalo. ¿Por qué ustedes creen que Dios detronó a rey Belsasar en Daniel? ¿Fue por su bonita cara? La Biblia dice que el borracho, ebrio allá, bailando con mujeres y con otros reyes, dice, manda a buscar las copas de oro y tráela para acá. Mandó a buscarlo, ¿cómo se llama esto? Lo que tenemos para la Santa Cena. Para ponerla aquí a mí, la Santa Cena. ¿Tú sabes lo que tenemos para la Santa Cena? La bandeja. Para que usted pueda aplicarlo aquí ahora, a cosas que conocemos. Mandó a buscar la bata que utilizamos nosotros para usted ponerse cuando se va a bautizar. Mandó a buscar lo que utilizamos para la Santa Cena, para lavarse los pies, que nosotros tenemos ahí poncherita guardada para ese rito que hacemos. Para hacerlo algo secular. Hermano, hay que tener cuenta con las cosas de Dios. Las cosas de Dios son sagradas. Tu Biblia es algo sagrada para Jehová. Y a veces nosotros hasta con la Biblia llegamos a la casa, la tiramos por allí. Usted ve que le suben cosas arriba de la Biblia. Yo he visto Biblia hasta con cera de vela arriba que le ponen. Todas esas cosas, hermano, eso es sagrado. Usted no sabe el precio que se pagó para usted tener esa Biblia.
Ustedes sabían que en la Biblia, cuando habla de los rollos de papiro que había, que los copistas, los que eran los escribas, escribas significa escritores, fueron las personas que tomaban ese rollo de papiro viejo que había y lo debían traducir correctamente en otro rollo nuevo. Imagínense que el rollo era largo, era un pergamino bien, bien largo, que allá al final, ya el escriba por sin querer queriendo cometió un error de ortografía y puso una palabrita mal. ¿Sabe qué tenía que hacer? Romper ese papiro nuevamente y hacer otro nuevo, porque no había corrector líquido en ese tiempo. Quizás nosotros hoy le ponemos un chiste de cosas para maquillarlo, pero en ese tiempo no había, hermano. La Biblia es sagrada, la Biblia es la palabra de Dios. Y aunque no vamos a tener tampoco como un amuleto de que, como hacen muchas personas que la ponen en la puerta de la casa para que el Salmo 91, para que no salga nada malo, son cábalas de las personas, pero aún así la Biblia es sagrada ante los ojos de Dios. Es la palabra de Dios, es la voz de Dios escrita, hermano querido. Entonces, todo lo que hay en el templo, incluyéndolo a usted, es santo para Jehová. Y eso tiene que tenerse un respeto ante las cosas de Dios. Pero dice aquí que ellos buscaron el arca del pacto. Dios no lo mató porque Dios no estaba con ellos. Buscaron el arca del pacto y dijeron, bueno, ya tenemos el arca del pacto, tenemos ya aquí la mitad del pleito asegurado. Como decimos nosotros, ¿verdad? Ya tenemos todo aquí lo que necesitamos. Dice el capítulo 4, verso 4. El pueblo envió gente a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que habitaba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. ¿Quiénes eran las personas que traen el arca del pacto? Ahora se lo voy a poner yo en español. Personas con manos inmundas, tomando las cosas sagradas. Dijimos que los hijos de Eli eran hijos de ¿quién? De Satanás. Lo dijimos ahorita literalmente. Eran impíos, eran personas que no tenían temor de Dios. Y esos dos elementos fue lo primero que cargaron el arca. Vamos a buscarla. Y se pusieron delante con esa arca para llevarla. Imagínense ustedes el pecado todavía más grave. Hermano, el púlpito es sagrado. Entonces yo voy a aplicar todo lo que yo veo, lo voy a aplicar aquí. El púlpito es sagrado. Aquí no podemos nosotros venir a tomar, porque me dijeron que tengo una parte especial o que haga. Si usted no se siente preparado delante de la presencia de Dios, diga, yo hoy no puedo, quizá otro día. Hable con esa persona aparte. Diga, no, yo respeto la cosa de Dios sagrada. Las cosas de Dios se respetan, mis hermanos. Y yo no estoy diciendo que soy santo. Yo no estoy diciendo que no soy impuro. Sí, yo soy un pecador, igual que ustedes, hermano querido. Pero yo por lo menos trato de prepararme espiritualmente la semana para poder venir aquí a la casa de Dios. Y poder hacer, para tener alguna parte en el culto a las cosas de Dios. Porque eso se respeta, hermano querido. Entonces, dice aquí que ellos buscaron el arca del pacto y que Eli y Finés tomaron esa arca del pacto y la llevaban. Dice aquí el texto. Dice el capítulo 4, verso 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con júbilo tan grande que la tierra tembló. Pero imagínate, tenemos aquí a Dios con nosotros. ¿Cómo no vamos a tener algarabía? Dice que la tierra tembló de la algarabía, porque ellos pensaban que tenían ya el pleito ganado. Está aquí el arca del pacto. Dios ha peleado con esa arca, con muchos enemigos, lo ha vencido. ¿Cómo esa arca del pacto nos va a ayudar a nosotros? Ya está aquí con nosotros, no tenemos que temer. Hermano, pero Dios no estaba con ellos. Y es triste, hermano, cuando la presencia de Dios se va de la iglesia. Es triste cuando la presencia de Dios se va de tu vida. Es triste cuando tú le pides a Dios cosas que tú quieres, que tú necesitas, y Dios no te las responde. Porque quizás tus pecados no hacen que tus oraciones lleguen a Él. Pero gloria a Dios que a través de Cristo Jesús encontramos reconciliación con Dios. No importa los pecados que tú ya has cometido en esta mañana. Si tú vas delante de Dios y le dices, Señor, aquí estoy con mis luchas, con mis pecados, con mis problemas. Yo quiero que tú me santifiques y que mi oración sea contestada. Pero al momento que tú quieres. Porque a veces queremos nosotros que la oración de nosotros sean como flash, ¿verdad? Que si se haga rápido. Hermano, el tiempo es de Dios.
Dios a su tiempo te dará la bendición. Dios a su tiempo te dará su Espíritu Santo. Pero tenemos que esperarlo que venga el tiempo de Jehová. Y dice que aquí hubo una algarabía, una bulla, decimos nosotros, que el arca de Dios está aquí con nosotros. Pero dice algo más. Dice aquí el versículo 6. Al escuchar los filisteos las voces del júbilo, dijeron: ¿qué grito de júbilo son estos del campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Oigan bien la historia, mis hermanos. Los filisteos supieron que el arca de Dios estaba en el campamento. Dice el verso 7. Entonces los filisteos tuvieron ¿qué? Miedo, porque se decían: ha venido Dios al campamento, y exclamaron: ay de nosotros, pues hasta ahora no había sido así. Ay de nosotros, pues ¿quién nos librará de manos de los dioses poderosos? Yo digo gloria a Dios, aunque ahí está con Dios minúscula, pero ahí se refiere a Dios Jehová de los ejércitos. Hermano, ellos conocían, los filisteos sabían que Dios había peleado para con favor de los israelitas. Ellos sabían que había un Dios vivo que había abierto el mar rojo. Ellos sabían que Dios, a través de una columna de nube y de fuego, guiaba el pueblo. Ellos sabían que el imperio más poderoso que había en aquellos tiempos fue vencido, que fue el imperio de los egipcios. Ellos conocían todas esas cosas, hermano querido. El mundo te conoce a ti. El mundo sabe quién tú eres. Y por eso es que tú ves muchas veces que dicen: ese fulano, ese no es cristiano, yo lo conozco. Tú tienes que dar buen testimonio, hermano querido, para que te puedas reconocer que tú eres un hijo de Dios. Yo sé que nosotros, y me voy a incluir, quizás tenemos una vida pasada que no fue muy buena. Quizás no dimos buen testimonio en el mundo. Quizás fuimos una persona sin Dios, sin esperanza. Pero en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Por eso es que me gusta la Biblia, cuando ahí dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas para gloria y honra de Dios. El mundo no conoce, hermano querido. Pablo dice que somos cartas leídas. Pero no importa tu pasado, no importa tu testimonio. Lo importante es que tu corazón esté verdaderamente correcto delante de los ojos de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Porque a veces nosotros queremos limpiarnos de nuestro pasado, pero aún así Dios es el que te limpia. Lo único que tú tienes que estar seguro es que tú estás bien delante de los ojos de Dios. Porque el mundo ve tu apariencia física, pero Dios ve tu corazón. Ahora, de la abundancia del corazón también habla la boca. Si tú crees, si tú sientes que está bien con Dios, eso tiene que reflejar en tu apariencia física. Cuando usted va a un supermercado, y yo que trabajo en un supermercado, yo veo mucha gente que me deja los plátanos, me dejan allá la sandía, me dejan muchas cosas. ¿Saben por qué? Porque ellos van y de que le ven una manchita negra, ese plátano no sirve y lo desechan. Pero cuando tú abres el plátano por dentro, está blanquito, quizás mejor que uno que se vea bueno por fuera. A veces lo contrario, a veces el plátano se ve bien bonito por fuera, pero por dentro no sirve, está podrido. Entonces, basado en la palabra de Dios, tú como cristiano y yo como cristiano tenemos que ser limpios adentro y afuera para gloria y honra de Dios. Seguimos, mis hermanos. Ya estamos terminando. Casi me estamos terminando. Yo sé que ustedes quieren ir, pero aquí usted me deja. Entonces sabe que voy a durar 40 días y 40 noches predicando la palabra del Señor. Así que dice aquí, más adelante, que los filisteos tuvieron miedo. Ahora, el verso 9 dice: esforzados filisteos. Oigan bien como dicen los impíos de aquellos tiempos. Esforzados filisteos, sed hombre, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido. A vosotros, sed hombre y pelead. Oiga, el mundo desafía al cristiano, desafía la guerra. Dice aquí el verso 10. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue ¿qué? Vencido. Ustedes esperaban un final feliz, ¿verdad que sí? El arca del pacto está aquí con nosotros. Sí, lo vencieron. No, hermano querido. Es que la batalla la pelea Jehová de los ejércitos. La batalla, la guerra no es tuya, hermano querido. Deja tus problemas, deja tus luchas, tus cargas en la mano de Dios. Dios es el que pelea por ti.
Y anoche yo decía, hermano querido, que a veces no es que nos quedemos cruzados de brazos. Nosotros tenemos que hacer algo. Sí, tenemos que hacer algo como cristianos, pero deja o deposita tu confianza en la mano de Dios. Es lo que tenemos que hacer como cristianos. Pero aquí, como Dios no estaba con ellos, fueron vencidos nuevamente. ¿Por qué? Porque tenían esa arca del pacto como un amuleto, algo de buena suerte. Como ustedes ven que siempre en las puertas de las casas ponen la sábila para que no entre nada malo. Dije ahorita el Salmo 91 que lo abren diciendo que Dios lo va a proteger. Hermano, Dios no trabaja de esa manera. ¿Usted sabía que eso es brujería? Eso es brujería, hermano querido. Eso es hechicería. Dios no trabaja de esa manera. Dios tiene su método a través de la Biblia, cómo trabaja con el ser humano. Y si tú puedes hablar con Dios, ¿para qué utiliza sus santos? ¿Verdad que no? Entonces, mis hermanos, es claro la palabra de Dios. Dice aquí, verso 12, un hombre de Benjamín salió corriendo, o sea, ya después que perdieron la batalla, ¿verdad? Ya leímos esa partecita. Y aquí es que vengo con el mensaje. Quiero que se me concentre, que vamos ahora a aterrizar el avión. Dice aquí el versículo 12, un hombre de Benjamín salió corriendo del campo de batalla y llegó a aquel lugar el mismo día, a Silo, roto que su vestido y la cabeza cubierta de tierra. Cuando llegó, Elí estaba como sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón temblaba a causa del arca de Dios. ¿Por qué temblaba el corazón de Elí? Por el arca de Dios. Pero me llama la atención, y yo sé que ustedes lo leyeron, pero ustedes saben que a mí me gusta detenerme a analizar la Biblia. Vamos a volver para atrás. Pelearon pues los filisteos con Israel y fue vencido, ¿verdad? Verso 12. Un hombre de Benjamín salió corriendo del campo de batalla, llegó aquel mismo día al lugar, roto su vestido, la cabeza cubierta de tierra. Cuando llegó, Elí estaba como sentado en una silla. Cuando el pueblo o los guerreros iban a pelear una batalla, siempre se esperaba que el pueblo viniera con la victoria, ¿verdad? Siempre se esperaba, salió el pueblo a pelear, porque en la Biblia no se explica tantas cosas, pero si usted lee detenidamente, los jóvenes que se utilizaban para ir a la guerra eran de 20 a 25 años de edad. O sea, yo estoy pasado, yo no podía ir a la guerra, ya ustedes saben. ¿Quiénes tienen 20, 25 años por aquí? Ninguno. Bueno, de 20 a 25 años eran los guerreros que se utilizaban para ir a las batallas, ir a la guerra. Y desde que ese ejército, ese pelotón salía, lo que el pueblo estaba era en espera. ¿Qué pasó? ¿Ganamos o perdimos? Siempre tenía la expectativa que había pasado. Y Elí, bueno, el dominicano sería está comiendo boca, decimos nosotros. Él está afuera esperando. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Será que Israel va a vencer ahora? Esa es la expectativa que él tenía. Dice la palabra. Entonces, dice aquí, más adelante, cuando llegó, Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón temblaba a causa del arca de Dios. ¿Cuál era el temor de Elí? El arca de Dios. La pregunta mía era, ¿los hijos de Elí estaban peleando sí o no? Sí, porque lo leímos ahorita que Ofni y Finés llevaban el arca del pacto como un amuleto para la batalla. ¿Habían personas familiares de Elí que estaban quizás envueltos con ellos? Sí. Estaban allí, mis hermanos, están todos. Pero dice que la preocupación de Elí, ¿cuál era? El arca de Dios. La preocupación de Elí eran los asuntos de Dios. Por eso que el tema se llama ¿cuál es tu prioridad en esta mañana? ¿Será la cosa de Dios o es tu vida personal? ¿Será la cosa de Dios o son tus hijos? La prioridad de nosotros debería ser o tiene que ser Dios primero. Primero Dios, mis hermanos, nuestra vida, porque a él le preocupaba ¿qué? El arca de Dios, los asuntos de Dios. ¿Qué se va a hacer en la iglesia? ¿Qué está pasando en la iglesia La Paz? ¿Qué está pasando en la vida del hermano fulano? Esa es la preocupación. En los asuntos de mi padre, dijo Jesús, tengo que estar. Usted recuerda cuando Jesús se perdió en el templo, ¿verdad? Que le preguntó a María allá, Jesús, ¿y qué pasó contigo? ¿Por qué tú te perdiste? ¿Cómo que tú te perdiste? Y no fue en ellos que lo dejaron solo, ese muchacho por 3 días. Pero cuando llegaron donde Jesús, lo ven en el templo debatiendo con los maestros, dice la palabra allí que Jesús le dijo, en los asuntos de mi padre me conviene estar. A Jesús le importaba más los asuntos de su padre Dios
que hasta el mismo José y María, que eran sus padres biológicos. Bueno, José ya sabemos que no, pero por lo menos María, que era la madre biológica. Entonces, mis hermanos, a Elí le preocupaban los asuntos de Dios. Pero dice algo más. Dice aquí, el versículo 16, quedamos. Ok, 14. Cuando Elí oyó el estruendo y la gritería, preguntó, ¿por qué hay tanto alboroto? Aquel hombre vino a prisa y le dio la noticia a Elí. Ahora, ¿cuál fue la noticia? Dice aquí, ya tenía 98 años de edad. Era un hombre anciano. Era un hombre que ya estaba en las últimas. Dice aquí, y sus ojos se habían oscurecido. Oscurecido era que estaba ciego prácticamente, ¿verdad? Por la edad avanzada. De modo que no podía ver. Dice aquí, vengo de la batalla. Ese fue el joven que está diciendo, vengo de la batalla y yo he escapado del combate. Dice, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Preguntó Elí. O sea, la pregunta de Elí fue directamente, ¿tú que vienes de allá? ¿Qué fue lo que pasó? Dice el versículo 17, el mensajero respondió, Israel huyó delante de los filisteos, número 1. Número 2, y hubo una gran mortandad. Entre el pueblo han muerto también tus 2 hijos, dice aquí, Ofni y Finés, y el arca de Dios ha sido tomada. Hermano, noticia tras noticia. Primero dice aquí, Israel huyó de la batalla. Dice Ali, sí, wow. Perdimos. Dice segundo, tus 2 hijos, a quienes tú amas, a quien tú procreaste, Ofni y Finés, en dominicano decimos se lo lambieron. Murieron, dice la palabra. Dice algo más. Dice aquí, y hay gran mortandad. O sea, había muchos muertos. No saben cuántos muertos había allí, pero había muchos muertos. Pero dice aquí, y el arca de Dios ha sido tomada. Cuando el mensajero mencionó del arca de Dios, Elí cayó de su silla hacia atrás, al lado de la puerta, y se desnucó y murió porque era un hombre bien pesado. Hermanos, yo no sé si ustedes estudian la Biblia, porque una cosa es leer la Biblia y otra cosa es estudiarla. Ustedes ven que a Elí le dan golpe tras golpe. Primero, Israel fue vencido. Una gran mortandad. Y tus 2 hijos, a quien tú amas, murieron. Elí soportó eso. Sí, lo soportó. Pero cuando dijeron que el arca de Dios había sido tomada, ahí fue que le dio el patatú, como decimos nosotros. Se fue hacia atrás y murió. ¿Qué le importaba a Elí? El arca de Dios. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué te importa a ti en esta mañana? ¿Serán los asuntos seculares de tu trabajo? ¿Una buena casa? ¿Un buen carro? ¿Buen perfume? ¿Buena cartera? ¿O te interesa conocer a Jehová? Eso es para la visita que están aquí. Ustedes saben que yo soy muy directo. ¿Qué te interesa a ti en esta mañana? ¿Viniste solamente por ocupar un banco en la iglesia o viniste para tener un encuentro especial con tu Dios? Yo espero, mis hermanos, que cada persona que está aquí presente, que ha estado escuchando este mensaje, lo vaya acogiendo a su corazón, porque esto es un llamado de Dios para ti. Esto es un llamado de Dios para ti, también para mí. Las cosas de Dios tienen que estar en primer lugar. Y es un texto favorito que ustedes lo conocen, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Entonces, el primer lugar en tu vida, independientemente de tu esposa, de tus hijos, tu padre, tu madre, tiene que ser Jehová de los ejércitos. Elí, aunque era un hombre permisivo, como lo estudiamos ahorita, era una persona que permitió muchas cosas con sus hijos, a él le importaba, aún a los 28 años, las cosas de Dios. Yo no sé cuántos años tengas tú en esta mañana, porque es posiblemente que sea una persona ya avanzada en edad, o sea quizá un joven que está aquí presente. Pero lo que te debe interesar a ti en esta mañana son los asuntos de Jehová. Son las cosas de Dios. Y dice aquí que lo que mató a Elí en realidad fue ese impacto. Es esa parte que le impactó cuando dijo el arca de Dios fue tomada. Bueno, ustedes saben que fue golpe tras golpe, como mencioné, igual que lo que le pasó a Job, que a Job le dijeron tus ovejas, vino un fuego, la quemó. Tus siervos, tus criados fueron muertos, ¿verdad? Después lo enfermó con una lepra terrible, 7 lepras tenía Job y muchas cosas le pasaron. Hacía golpe tras golpe,
fue que fue recibiendo también Elí. Pero dice algo más, ¿cuándo vamos a terminar, mis hermanos? Dice aquí, versículo 19, la nuera, escúchenme esta palabra, la nuera, la mujer de Finés, estaba encinta. Usted sabe lo que es encinta, ¿verdad que sí? Estaba embarazada. Y próxima al alumbramiento. Cuando oyó el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se inclinó y dio a luz, pues le sobrevinieron sus dolores de repente. Al tiempo que moría, la que estaba junto a ella le decía: no tengas temor, porque has dado a luz a un hijo. Oigan bien, o sea, no te preocupes, porque ya tu hijo nació. Eso es lo que está diciendo la partera a esa mujer. Pero ella no respondió, ni se dio por enterada, y llamó al niño Icabod. La palabra Icabod significa sin gloria, o la gloria de Dios se ha apartado, diciendo: la gloria ha sido desterrada de Israel. Escuchen bien esta parte ahora. Por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Pues dijo: la gloria ha sido desterrada de Israel, porque había sido tomada el arca de Dios. ¿Usted ve cómo repite arca de Dios? Hermano, mire, esta mujer que no se menciona el nombre, dice que era la esposa de Finés. Ella, aunque no dice el texto bíblico, pero vamos a especular y vamos a poner los chismecitos cristianos que yo tengo, podía saber que se había enterado que su esposo era infiel, que era una persona que se acostaba con la persona en el templo. Posible sí, y lo aguantó. Como hay muchas mujeres que aguantan ese tipo de cosas. Sí, somos cristianos, entre cristianos vamos a taparnos, posiblemente. Pero dice aquí la palabra de Dios que a ella saber que su esposo había muerto no le preocupó tanto. Su suegro había muerto, su cuñado había muerto. Pero recalca la Biblia, porque eso es los detalles de la Biblia, recalca como 3 veces que a ella también lo que le importó fue el arca de Jehová. Amén. Aunque era una mujer que conocía que su esposo le era infiel, que era una persona depravada, que era una persona hija de Satanás, ella permanecía casta ante los ojos de Dios. Esto es una lección importante para las mujeres que están aquí presentes, también para nosotros los hombres, que aunque quizá nuestro esposo o nuestra esposa no sea tan espiritual, tú puedes conservarte para Jehová. Amén. Tú puedes hacer la excepción. Claro está, somos un matrimonio. Y ese matrimonio tiene que reinar para las dos partes, poner a Dios en el medio y nosotros estar de ambos lados. Sí, tenemos que guiarnos. Pero a veces hay situaciones que nuestro esposo o nuestra esposa no son tan espirituales y tenemos que nosotros seguir el camino de Dios. ¿O acaso si tu esposo o tu esposa te abandona, tú te vas a ir al mundo? Yo siempre lo he dicho, la persona que se sale de la iglesia porque su novio la dejó, porque su esposo la abandonó, es porque nunca se enamoró de Cristo. La persona tiene que enamorarse de Cristo Jesús primero, para luego entonces enamorarse de su esposo o de su esposa. Yo tengo mi esposa que está por ahí detrás, yo siempre lo he dicho y lo he dicho en varias ocasiones. Yo me enamoré de mi esposa, no fue tanto por lo físico, yo me enamoré de ella por lo espiritual. Ella yo lo conocimos, fue un grupo de WhatsApp. Escúchenme la historia rápidamente, porque usted sabe que los chismecitos cristianos. Fue por un grupo de WhatsApp que yo lo conocimos. Yo pertenecía a un distrito, ella pertenecía a otro distrito. Un hermano que tenía la conexión con los 2 distritos me dijo a mí un día: Jerry, como tú tienes mucho conocimiento de la palabra, yo quiero armar un grupo de WhatsApp para compartir la palabra. Ah, no, méteme ahí. Recuerdo la fecha, día 30 de julio del año 2015. Esa fue la primera vez que yo entré al grupo. Incluso soy el administrador del grupo. Ese grupo todavía está formado en 2015 y yo soy el administrador. Porque se han salido la mayoría y yo he quedado con mi grupo. Quizá como un recuerdo, pero estoy ahí en el grupo. Lo siento, mis hermanos, que cuando él me metió al grupo, yo entré al grupo y comenzamos a dialogar. Diana todavía no estaba en el grupo. Ella fue entrada el día 6 del mes próximo. Yo sé de todas fechas. Lo mío es una computadora. Yo sé todo. Lo siento, mis hermanos, que luego entra ella al grupo de WhatsApp y ahí comenzamos a hablar de la palabra, porque era hacían preguntas difíciles y uno la contestaba. Yo siempre contestaba las preguntas más difíciles que hacían y ahí comenzamos a dialogar por ese grupo, porque había muchas personas. Incluso hay una hermana que yo aquí tengo desde 2015 conociéndola, pero nunca he hablado con ella personal. Se llama Jenny Sosa, quizás va a ver este video.
nos conocemos de 2015, le compongo canciones, ella compone canciones y tenemos una amistad como que nos conocemos, pero nunca nos hemos visto. Dios, mi hermano, la conoce físicamente, pero ella y yo de 2015 no nos conocemos, pero yo la metí en ese grupo. ¿Saben por qué? Porque una hermana de ella, llamada Dulce, un día me dijo a mi hermano, mire, yo tengo una hermana que es de la iglesia, pero está media descarriada. Y yo sé que en ese grupo ya puede ser edificada. Ah, no, mándala para acá. Me mandó el número y la ingresamos al grupo. Y esa mujer hoy en día está firme en la iglesia. O sea, vea para que el grupo resultó importante porque rescatamos una persona y ahora ya es cantante. Incluso en el grupo de la iglesia le voy a mandar una canción que ella va a lanzar, creo que hoy, que ella también compone, una canción muy hermosa. Se la voy a compartir para que ustedes vean quién es la persona. Lo cierto, mis hermanos, que ahí nos conocimos, pero a mí lo que me gustaba de las personas que compartiendo la palabra era el desenvolvimiento. Y habían dos personas en el grupo de las damas. Yo no quiero menospreciar a las damas, pero ustedes saben que siempre los hombres somos los más dados a estudiar la palabra, a conocer la palabra. Hay muchas mujeres sabias, sí, claro, muchas mujeres que son buenas y conocen la palabra. Yo admiro a la hermana Milka, la hermana Gertrudis y a ustedes que también estudian con nosotros. Y hay muchas también que ustedes saben que estudian mucho la palabra. Pero usted sabe que es escaso conocer a una mujer que tenga mucho conocimiento. Eso es escaso. Lo cierto fue que a mí me llamaba mucho la atención que ella siempre contestaba alguna pregunta difícil. Y yo decía, pero esta muchacha, pero todavía no le habíamos mandado una foto por el grupo. No lo conocíamos, lo que estaba hablando por texto. Un día a una persona se le ocurrió del grupo, pero manden su foto para conocernos, para ver quiénes somos que estamos aquí, porque no nos conocemos. Tenemos como 3 semanas hablando y nadie se conoce. Bueno, cuando comenzaron a mandar la foto y yo mandé mi foto y la declaración, me llamo fulano, soy de la iglesia tal, tengo tantos años en la iglesia. Cuando Dios la mandó su foto, físicamente a mí no me gustó, pero ya había algo que a mí me había gustado, que era la forma de ella expresarse, la forma de ella contestar la palabra. Esta muchacha estudia la palabra y yo que me gusta estudiar, ya tenemos algo positivo. Entonces, la segunda vez que nos vimos, que yo sé que están riéndose allá atrás, la segunda vez que nos vimos, ella me invitó a un concierto que había con Elmi Castillo. Elmi Castillo es la persona que ha venido a predicar aquí, ustedes saben que es el hermano. Y allá entonces le dieron una parte a ella a cantar. Y cuando ella cantó esa parte especial, entonces ahí sí comenzamos nosotros, ya usted sabe. Ahí fue que me llamó más la atención, porque yo dije, ella es cantante y yo predicador. Es un dúo excelente para la gloria y honra de Dios. Eso siempre ha sido mi mente. Yo siempre he querido formar como un ministerio bien bonito, donde yo predico y que ella cante. Por canciones tenemos 70 y pico de canciones que yo he escrito, que ya puede grabar un álbum si quiere, el día que decida. Lo cierto, mis hermanos, que así fue que nació nuestro amor por un grupo de WhatsApp. Ya tenemos 6 años juntos, para gloria y honra de Dios. Tenemos un hermoso bebé que anda por allí y todo está bien para gloria y honra de Dios. Entonces, a esta mujer, voy y repito, le interesaba primero las cosas de Dios antes que su esposo. Y esa es la lección que yo quiero que tú te lleves esta mañana, hermano querido. Preocúpate por las cosas de Dios. Que Dios sea el centro de tu vida. Que Dios sea el centro de tu hogar, de tu matrimonio. Que tú siempre donde vayas te encomiendes primero a Dios. Y Dios te dará la victoria y te dará salida. Por eso es que nuestra prioridad en esta mañana tiene que ser Cristo Jesús. Cristo Jesús es mi prioridad. Dígalo con fuerza. Cristo Jesús es mi prioridad. Cristo Jesús es mi prioridad. Que así sea, mis hermanos. Yo quiero hacer un llamado antes de finalizar, porque no puedo cerrar este tema tan bueno sin hacer un llamado. De las personas que están aquí presentes, mis hermanos, que escucharon la voz de Dios, no a mí, porque yo no soy nadie, que escucharon la voz de Dios, ¿cuánto se compromete con Dios para que Dios sea su prioridad en esta mañana? Me gustaría que se pongan de pie, mis hermanos, aquellas personas que quieren poner a Dios como su prioridad. Vamos a tener una oración y que Dios nos pueda conducir siempre. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, es un placer, es un privilegio para cada uno de nosotros, Señor, sentir tu presencia en esta mañana. Sabemos, Señor, que tú nos hablaste a cada uno de nosotros a través de este mensaje tan bonito, tan especial. A veces hasta duro, Señor, para nosotros, pero queremos, Señor, ponernos en tus manos
ponerte a ti como nuestra prioridad, Señor. Que tú seas el centro de nuestro hogar, que tú seas el centro de nuestro matrimonio, el centro de nuestra familia y sobre todo, Señor, el centro de nuestra vida. Que tú permanezcas siempre reinando en nosotros, Señor, que nos importen siempre tus asuntos, los asuntos espirituales, más que las cosas seculares y mundanales. Que tú nos consagres para ti, Señor, y que tú puedas inscribir los nombres de aquella persona que todavía no ha aceptado a Jesús como tu Salvador. Queremos, Señor, que tú lo puedas impactar en esta semana de tal manera que puedan decidirse por Cristo Jesús. Que puedan decir, Señor, ya yo no resisto más, yo quiero entregarme a Cristo y servirle hasta que vida tenga. A los que estamos en Cristo, los que estamos ya anotados en el libro de la vida, no lo borres de allí, Señor. Que nuestros nombres permanezcan hasta que Cristo venga y podamos reinar con Él en el reino de los cielos. Bendice, Señor, a cada persona que está aquí presente. Bendice los alimentos que vamos a ingerir. Ya que comimos, Señor, tu alimento espiritual, bendice lo material, para que sean también de gran edificación para nuestra vida y sobre todo para prolongar tu santa y divina palabra a las personas que necesitan. Danos, Señor, tu Santo Espíritu, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.